Pregunta del diputado Íñigo Errejón Galván, del Grupo Parlamentario Plural, que formula al excelentísimo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ¿qué medidas va a tomar el Gobierno en materia de ayudas y avales al sector privado? NOMI XP 180/000107. ¿Qué medidas va a tomar el Gobierno en materia de ayudas al sector privado? Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señor Errejón. Le agradezco además el tono de la pregunta. En fin, le he dicho antes al señor Casado, le respondo a usted que desde el confinamiento, desde el decreto del estado de alarma, lo que ha hecho el Gobierno de España ha sido crear una triple red, un escudo social, en primer lugar a las empresas, a través de líneas ICO para garantizar la liquidez a muchísimas empresas, sobre todo pequeñas y medianas empresas y autónomos. Estamos hablando de una partida de 20.000 millones de euros que se puso en marcha prácticamente al anunciar el estado de alarma. Van otros 20.000 millones de euros, hasta esos 100.000 millones de euros que hemos comprometido para mantener y sostener el tejido productivo de nuestro país en este parón de la actividad económica sin precedentes que estamos viendo no solamente en España, sino en el mundo. En segundo lugar, proteger también a los trabajadores y trabajadoras, no solamente a aquellos trabajadores por cuenta ajena, con los ERTEs, que están beneficiando a más de 3,5 millones de empleados en nuestro país, sino también, lógicamente, prestaciones por cese de actividad a los trabajadores autónomos o prestaciones o indemnizaciones por desempleo a colectivos que no lo tenían. Por ejemplo, trabajadores eventuales que, lógicamente, han sido los primeros expulsados, desgraciadamente, como ocurre en todas las crisis, que demuestra las deficiencias de nuestro mercado de trabajo en estas primeras semanas, como hemos visto en la EPA del día de ayer. Y, en tercer lugar, lógicamente, las familias también esa red de seguridad. No solamente hemos puesto en marcha ayudas para la vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler, también para los colectivos de trabajadores autónomos y pymes, sino también pues, hemos puesto en marcha medidas de bono social eléctrico, en definitiva, medidas para paliar esta situación de precariedad que, lógicamente, está viviendo las familias en primera persona. Tenemos una tarea todavía pendiente, que es la del ingreso mínimo vital. Es uno de los compromisos de legislatura de este Gobierno. Lo que hemos acordado ha sido adelantar ese compromiso de legislatura y esperamos que en este mes de mayo podamos poner ese nuevo pilar del estado del bienestar en marcha, precisamente para aquellas personas que más están sufriendo y que menos protegidos están como consecuencia de esta crisis. Señor Errejón Galván. Gracias, señor presidente. Estamos de acuerdo en que esta crisis es una inmensa sacudida para nuestro país y que obliga a un inmenso esfuerzo común para la emergencia sanitaria y para la reconstrucción social y económica, y que ese esfuerzo solo es posible hacerlo porque tenemos instituciones compartidas, porque el Estado condensa la cooperación social y hace de inmenso paraguas de país. Y ese paraguas está vigente y tiene que estar vigente para todo el mundo, incluyendo también las grandes empresas que más dividendos arrojan, incluyendo también a aquellos que durante los buenos tiempos se la pasan hablando mal de lo público y cuando vienen mal dadas corren a los brazos de papá Estado. Pero si los españoles vamos a volver a rescatar la economía privada, como ya hicimos, tenemos derecho, si pagamos como país, a decidir como país. Hoy lo decía el editorial del Financial Times. Tenemos derecho a fijar algunas condiciones. Condiciones en materia de sostenibilidad ambiental o de generación de empleo para las grandes empresas que se quieran acoger a ayudas, o condiciones en términos de fiscalidad. Quien quiera ayudas públicas tiene que estar al corriente de sus pagos, de todos sus pagos en nuestro país. Uno no puede ser español para cobrar y luego suizo o andorrano cuando llega la hora de pagar impuestos. Intermon Oxfam, en su último informe al respecto, decía que en el 2018 hasta 800 filiales utilizaron las empresas del IBEX 35 para evadir impuestos, escaqueándose de pagar en torno a 3.200 millones de euros en nuestro país, que es más del 35% del presupuesto del Ministerio de Sanidad de ese año. Bien, yo creo que hoy los neoliberales siempre dicen que el dinero donde mejor está es en el bolsillo del ciudadano, pero esta crisis demuestra que eso es una tontería, porque uno, cuando llega una pandemia, no se puede comprar un trocito de UCI, ni se puede comprar un trocito de hospital. Hace falta que haya servicios públicos. Pues bien, la crisis deja votando una pregunta. ¿Dónde están mejor esos 3.200 millones de euros? ¿En Suiza o en los hospitales públicos españoles? Usted sabe, señor presidente, que muchos españoles tienen muchas dificultades para acogerse a las ayudas que se han puesto y muchos se quedan por el camino por la letra pequeña. Mi pregunta es sencilla. ¿Van a tener alguna condición, como dijimos en nuestra última enmienda y como ya han adoptado Francia, Austria o Francia, las grandes empresas para acogerse a las ayudas públicas? Y en ese sentido le pido un compromiso. ¿Se puede usted comprometer a que las ayudas públicas van a ser única y exclusivamente para las grandes empresas que tengan todos sus pagos fiscales en España y que no se acojan a paraísos fiscales? Muchas gracias. Señor presidente del Gobierno. Gracias, señor Errejón. Decirle que, efectivamente,
Vamos a ver, nosotros empatizamos, como he dicho antes en otra pregunta, con la demanda de justicia social por parte de la ciudadanía. En segundo lugar, nosotros claramente estamos dirigiendo todas las ayudas de liquidez y de garantías de liquidez a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores autónomos, que concentran el 98% de esas líneas. Con lo cual, nosotros, lógicamente, empatizamos con esa justicia social y no vamos a abandonar toda la agenda de justicia social y de transición ecológica a la cual usted hacía referencia. Pregunta del diputado don Edmundo Valfrancés, del Grupo Parlamentario.